bueno, qué emoción realmente estar aquí con tantos amigos, amigas, colegas, estudiosos y amantes del órgano tubular. Pues es algo muy especial. Quiero también agradecerles a todos que tuvieron un papel en organizar y invitarnos. Gracias. Pues bueno, yo voy a... Claro que ya estamos todos tocando en temas que otros ya tocaron. Yo voy a seguir un poco en algo que mencionó Mireia, la idea de contextualizar los órganos, o sea, de resistir la idea de ver un órgano como un artefacto pues, autónomo, ¿no? Aislado, independiente, sino de intentar de colocar algo dentro de un contexto. Y la idea es ver eso de crear un mapa de los órganos mexicanos basado en las fachadas. Pero primero voy a hablar del contexto un poco. Pues lo tengo en inglés aquí, no quieren escuchar en inglés. Okay. En un estudio intitulado Die Kritik der Urteilskraft, escrito en 1790, el filósofo alemán Immanuel Kant presentó sus ideas sobre lo bello y el arte, hablando de la belleza libre y la belleza meramente adherente, diciendo en efecto que la verdadera belleza se forma por una reacción directa entre la mente humana y el objeto de arte, que no tenga nada que ver con su función o otras cosas meramente como prácticos así. No voy a hablar mucho de eso, sino voy a saltar ahora al siglo XX, cuando las ideas de Kant fueron tomadas por estudiosos de la literatura como Clive Bell para justificar una forma de análisis literario que dijo, pues cito, para una obra de arte nada es relevante que no contribuya a su significado formal. Entonces, todo materia informativo carece de relevancia y debe estar eliminado. Así declaró Bell la historia y el contexto social, política, económica y intelectual de una obra de arte, así como la biografía de su autor, etc., como completamente independiente de la obra y hasta desventajoso para llegar a un entendimiento de ella. Las ideas de Bell constituyen un tipo de formalismo que a veces se denomina esteticismo autónomo. Estaba de moda durante años y se ha aplicado con frecuencia al estudio del arte no occidental, porque nosotros, como pues, de aquí, usualmente desconocemos o malentendemos la historia o la manera de utilizar esos artefactos que hayan sido coleccionados de otras partes del mundo. En efecto, pues no sabemos nada de ellos, ¿no? Acá me gustaría sugerir, y ciertamente no soy el primero en hacerlo, que nuestra relación con los instrumentos musicales antiguos necesariamente tiene un aspecto de esteticismo autónomo, porque aunque sabemos más o menos qué son los instrumentos musicales antiguos y tenemos una idea de su uso original, la verdaderamente existiendo contexto de ellos se ha perdido y las frecuentes modificaciones realizadas en el siglo XIX o XX en muchos casos ya dificultaron la utilización de ellos en la manera original, si es que pudiéramos conocerla. En efecto,
no tenemos otra opción que estar inventando un nuevo contexto para una clase de objetos como los órganos históricos. Incluso en los casos donde los órganos históricos mexicanos todavía se utilizan litúrgicamente, como por ejemplo en la Catedral Metropolitana de aquí, de México, ambos el ritual y la música ha cambiado mucho, y tocando unas composiciones antiguas para órgano de vez en cuando no cambia la situación mucho. Y la práctica de dar conciertos, y menos eso de organizar eventos de naturaleza, turismo cultural, nunca formaba parte importante de la utilización original de los órganos históricos, y menos en lugares aislados como Tlacochowaya o Tepemascalco. Yo escribí anteriormente sobre el peligro que puede presentar el esteticismo autónomo para la restauración de los órganos tubulares históricos. En particular, la noción de que está aceptable restaurar un órgano cuya historia se desconoce por completo. Demostré que la idea atrás de ese tipo de intervención es que la intervención de algún experto hoy en día será suficiente para descubrir la verdadera identidad del instrumento y asegurar una buena intervención y una restauración a un estado aproximando al original. En lo que es equivalente al el llamado close reading de Clive Bell, la naturaleza del instrumento se revela sin información histórica o contextual, desde el constructor original al organero moderno. Por supuesto, la mayoría de los constructores de órganos hoy en día no llegan al punto de rechazar la historia de un instrumento, e incluso son contentos de tener información sobre él, pero también están dispuestos a intervenir en un órgano de que no se sabe nada, incluso en el caso de instrumentos excepcionales y raros. Acá me gustaría citar las declaraciones de la organera norteamericana Susan Tattersall con respecto a su trabajo en el órgano de la Catedral de Oaxaca. Sus comentarios son laudables por la honestidad que expresan. En el momento en que se llevó la restauración del órgano, se llevó a cabo la restauración del órgano de la Catedral de Oaxaca en 1997, se sabía poco de la historia de órganos en ese edificio. Tattersall dijo: para hablar de una restauración cuando no se sabe cómo se escuchó el órgano en un principio es simplemente presuntuoso. Pues es cierto, pero la verdad, eso para mí no me parece ser acá exactamente el punto, porque nunca sabemos eso. En ningún caso podemos saber exactamente cómo se escuchó un órgano antiguo. Acá, en la catedral, se trata más de no saber cuándo se construyó el órgano o por quién, y de encontrar el instrumento muy modificado, etc. Siguiendo información que aparecía en una placa en el órgano, Tattersall creyó que el órgano se había construido en 1690. Entonces ella tomó lo que todavía se presentó del órgano, que ella dice, pues estoy citando aquí: tubos mutilados pero viejos, incluyendo un registro de trompetas, cito, creado de una pluralidad de registros a los cuales se había hecho una carnicería. Cito, una caja vieja, pues en realidad la mayoría de la caja ya no era vieja, y fue un secreto de 61 canales del siglo XX. Y tomando todo eso, se dirigió hacia órganos españoles del siglo XVII, dijo, porque había una falta de modelos novohispanos de esa época, que es cierto.
con la intención de inventar una disposición apropiada para el órgano. Tattersall destacó la decisión de incluir una corneta en el órgano, diciendo que era, cito, una contradicción evidente a la tradición oaxaqueña, pero que añadió tanto al sabor del órgano. Debemos recordar que la inclusión de una corneta con 4 hileras en el tiple implicó la desviación de 104 tubos que ya no podían ser utilizados como se utilizaron originalmente. Pues dada la falta de información que hubo en ese momento, no es sorprendente el camino que tomó Tattersall. Claro que otra opción hubiera sido simplemente no intervenir en el órgano por las circunstancias, pero al menos fue honesto Tattersall con respecto a la situación. Como era el caso con muchas restauraciones tempranas en México, hubo muy poco presupuesto y no se hizo ninguna investigación en archivos. Como resultado de eso, Tattersall encontró misteriosas varias circunstancias del órgano, dijo, cito, más concerniente fue la construcción en orden inverso del secreto, con los tubos del bajo al lado derecho y los tubos de tiple al lado izquierdo. Y la cuestión más rara de todos era por qué fue elevada la caja 1 metro encima del nivel del balcón. Resulta que esas preguntas son fáciles de contestar con un poco de investigación. Este postal demuestra la situación del órgano después de la intervención en ello de Tomás Ríos en 1911. Pues se ve que el teclado fue sacado del órgano, puesto pues, naturalmente en orden inverso. Una situación que también se puede apreciar en el juicio. Entonces, viendo esas cosas se puede ver que eso era algo que se hizo en el momento, ¿no? Y pues esto, la ubicación del teclado es la razón por el orden en inverso de los tubos, ¿no? Del secreto. También es algo una situación que se puede apreciar en la Catedral de Puebla. Vemos aquí vemos las escaleras que colocaron porque subieron el órgano, ¿no? Pues entonces era el deseo en ese momento de elevar el órgano encima para dar una mejor vista al organista. Y también vemos aquí pues el teclado que está sacado del órgano. Pues entonces es un ejemplo de investigar y establecer el contexto en el momento, ¿no? Para entender qué estaba haciendo. Pues la historia del órgano en la Catedral de Oaxaca no terminó con la no restauración de Susan Tattersall. En el 2002, un contrato relacionado con trabajo de organería en la catedral fue encontrado, en lo cual Matías Chávez se obliga a hacer varios trabajos de organería, incluyendo reutilizar varios registros de tubos antiguos, construir varios nuevos y construir una caja y un secreto. Y aquí, disculpas a mis amigos del Instituto de Órganos, pero el Instituto de Órganos Históricos de Oaxaca es de la opinión que el contrato de 1711 representa el momento de origen del órgano actual de la Catedral de Oaxaca. Incluso en el momento mantuvo que la restauración, vimos que no es la palabra de Tattersall, llevó el órgano actual más cerca al estado del órgano original, o sea, de Chávez, según el yo-yo, aunque Tattersall no sabía nada del contrato y la disposición actual es una invención que no corresponde con la que aparece en el contrato de Chávez. Curiosamente, el mismo yo-yo reconoce que los registros más fundamentales del órgano de 1711,
el flautado mayor, la octava, la etiqueta no eran de Chávez, sino reutilizados, y consideran que le fueron agregados al órgano 2 registros por Marcial Luis Maldonado en 1716, y la lengüetaría llegó hasta 1758. El bardón de madera de Chávez ya, claro que ya no existe. Pues incluso no sabemos realmente si los documentos que se han encontrado realmente tienen que ver con el órgano de la catedral, pues que hoy existe. Pues es muy difícil de decir eso. Yo lo veo como una forma curiosa de contar la historia de un órgano, porque al mismo momento me parece que están rechazando la historia del órgano, o al menos manipulándola. Yo, por ejemplo, con los mismos documentos en mi mano, yo daría otra historia del órgano de la Catedral de Oaxaca. Entonces, es decir que pues, los documentos nos ayudan, pero también forman un peligro para nosotros, porque al fin de cuentas son textos, y cualquier texto tiene que estar interpretado, ¿no? Pues su significado no nos salta en el ojo, ¿no? Pues es pregunta de examinar y de entender. Claro que otra manera de ver las cosas es tener mucho cuidado, ¿no? Yo hice una grabación hace poco de un órgano pues muy viejo, pero así coloqué la historia del instrumento, ¿no? Con muchas preguntas, como muy en general, incluyendo las modificaciones, las restauraciones, todo eso, pues porque yo no tengo miedo de la historia de un órgano, pues yo creo que todo de un órgano forma parte de su historia, es importante, a veces es lamentable, pues, las cosas que pasan, claro, pero pues yo creo que hay que ser honesto con respecto a la historia de un órgano. En efecto, estoy hablando de la necesidad de localizar o mapear un órgano histórico dentro de su propia historia. Y esa idea se puede fácilmente ampliar con incluir la historia de la organería local, regional, nacional e internacional. Por supuesto, un mapa no tiene que ser solamente geográfica, por localidad, pero también puede ser por fecha o otras características. Pero hay que destacar acá que el método no es simplemente producir una de esas interminables listas de datos, sino realmente identificar y estudiar relaciones, o sea, de presentar un análisis. Una de las características más emblemáticas de los órganos son sus fachadas. Y es por fachada que pretendo empezar el proceso de establecer un mapa de los órganos históricos mexicanos. Claro que es un tema amplio que implica mucho y cuidadoso trabajo, mucho más que se puede presentar en 20 minutos. Primero quiero dar una historia de este tipo de estudio. Para contextualizar, no existe mundialmente ninguna fachada más famosa que la llamada fachada de Hamburgo, la ciudad hanseática del norte de Alemania. La fachada de Hamburgo fue identificada en 1935 por el Dr. Walter Kaufmann. Cito su descripción. La fachada de Hamburgo es la prototípica fachada barroca que había sido desarrollándose desde el siglo XVI en Hamburgo. Consistía en un órgano grande, sino con positivo, acá un brustwerk, cadireta y torres laterales. El órgano grande presenta un torre central en forma redondeada,
dos torres laterales fuertemente protuberantes en forma puntiaguda, dos campos de tubos en cada lado, aquí dos campos dobles. La cadereta tiene exactamente la misma forma, solo en una escala menor. Todo eso se enmarcó dentro de dos torres grandes para los tubos del pedal, usualmente de una manera que la parte más bajo de los torres estaba en el mismo nivel que la parte más bajo de la cadereta. Sin duda, el ejemplo más famoso de este tipo de fachada es el horno visto acá, construido por Abschnittger en 1693 en la iglesia de San Jacobo en Hamburgo. Por casualidad, en el mismo momento en que Tiburcio Sanz estaba instalando el horno de Jorge de Sesma en la Catedral de México. El horno de Schnitger tenía 60 registros enteros sobre 4 teclados pedal. Pues en las generaciones subsecuentes al Dr. Kaufmann, la fachada de Hamburg fue adaptado como modelo para la construcción de hornos nuevos construidos en la manera históricamente informada, como los hornos vistos acá construidos por Munetaka Yokata para la Universidad de Cornell en Estados Unidos, en Göteborg en Suecia, construido por organeros americanos en Japón. Claro que cada modelo tiene sus variantes. Aquí, pues, también es un horno, es una reconstrucción de un horno, pues no es un horno antiguo, sino acaban de terminar este horno, pues también es una fachada de Hamburgo, solamente que vemos en el rectángulo que la cornisa de arriba no está en una sola línea, no tiene un desnivel. Es importante señalar, y yo no voy a hablar mucho de eso, pero pues este análisis de la fachada no es meramente estética, pues, porque también tiene que ver con la idea del Werkprinzip. El Werkprinzip es la idea de que pues, las divisiones de tubos de un horno tienen una relación muy clara. Que el horno grande tiene el flotador mayor de 8 pies y el caderete de 4 y el positivo de 2 y el pedal de 16 o pedal de 32, etc. Pues vemos que esta idea pues, se aplica no solamente a la fachada de Hamburgo. Aquí el horno pues, construido en el principio por Félix Izaguirre, cambio, yo no sé si tengo las fechas correctas aquí, pero el horno principal tiene 16 pies y la cadereta aquí tiene 18, tiene 8 pies. Pues rápidamente, yo en el año pasado yo hablé de la fachada poblana, que consiste, pues claro que es solamente una fachada en Puebla, pero es un tipo importante que consiste solamente en torres redondeadas, ¿no? Aquí se ve la parroquia de San José, Zacatelco, llegando a Tlaxcala, Atlixco. Empecé aquí, pues, yo estaba en la playa sin mi biblioteca, entonces yo no tenía acceso a todos los libros necesarios, ni el tiempo, pero pues lo que nos falta claramente es hacer una mapa exactamente de dónde están esas fachadas, de
qué fecha tienen, y pues, entonces para empezar con realmente entenderlos. Y tenemos cosas raras como el órgano de la Basílica de la Soledad en Oaxaca, que también consiste solamente de torres redondeadas. Entonces, ¿qué nos dice algo o es un camino falso? Pues, quién sabe, pero es algo para pensar, ¿no? A veces regionalmente, claro que hay características, realmente no llegan a ser como tipos de fachada, pero son pues, las famosas caderas de los órganos oaxaqueños. Otro tipo de caja es la caja que yo digo casella, pues porque se encontró en los órganos aquí en el Distrito Federal y aquí cerca por la familia Casella. Eso consiste en una torre central más grande, dos laterales y dos campos. Pues es similar a la fachada de Hamburgo, solamente que tiene la forma más de ese órgano en San Catarina, ¿no? Porque tiene un desnivel encima. Pues esa fachada, aquí el horno de Mestitlán, ¿no? Y aquí es Lago de Moreno, ¿cómo se dice? ¿Sí? Aquí Texcoco, aquí Regina Coeli, el exponente de San Ángel. Entonces es otro tipo, ¿no? Pues no está una pista. Incluso pues llegó más o menos al órgano de los Pérez de Lara en el siglo XIX. Otro tipo es el tipo que yo digo bajío, porque se encuentran en Querétaro y Guanajuato. Pues eso tiene pues también tienen un torre central, campos de tubos a los lados y dos torres laterales, pero esos torres están a un ángulo, y lo que característica también es la forma encima de las torres laterales, que se ve aquí también en Querétaro, San Antonio Querétaro, en San Francisco Querétaro, aquí en San Miguel de Allende, en el órgano de la pobreza, ¿no? De los jesuitas. Y lo interesante de eso es que parece tener algo que ver con la forma de la caja de los órganos de catedral. Ese es otro camino interesante para... hay otros cajas que se parecen aquí en Mapete, el órgano restaurado por Daniel, y aquí en Coacalco, restaurado por Eduardo Briviesca. Cierro con esto, que es un ejemplo concreto de la manera en que puede ayudar todo eso. Estaba con Gustavo documentando el órgano de capuchinos en la ciudad de Puebla, y nos presentó un problema, que era que hay etiquetas que dicen trompetas, pues ya no hay trompetas. Los tubos más enfrente en el secreto ya pues eran otros, pues ya claro que había cambiado. Y la pregunta era entonces pues en dónde estaban las trompetas, ¿no? Pero por la forma de la caja, pues habíamos estado en Tepemachalco para
ver el órgano. Y el órgano de Capuchinos me hizo pensar en eso por la forma que tiene y por la forma del tallado, ¿no? De las tallas. Entonces, es aquí el órgano de Tepemachalco y ahí se ve el bloque para los trompetas, que es muy delgado y va arriba y cabe perfectamente. Y viendo aquí, que era el mismo caso aquí. Entonces, la relación de la forma de las cajas nos ayudó mucho en este caso en entender el órgano. Entonces, creo que es un principio del proyecto de establecer un mapa de los órganos basados en la fachada, pero yo creo que es un tema interesante. Gracias. Bueno, pasamos a las preguntas para Ed, comentarios. Bueno, Ed, pues para felicitarte por tu plática, que estuvo muy interesante. Y bueno, también quería yo hacer un comentario que creo que es muy importante en los proyectos de restauración. Ahora sí, es para los restauradores y para los que patrocinan, ¿no? Que es muy importante concientizar a los patrocinadores de la importancia que tiene el estudio profundo del instrumento. Muchas veces son pocos los recursos y a veces los restauradores pues le entran porque pues bueno, pues una chamba, ¿no? Entonces hay que evitar ya eso, concientizar a los patrocinadores y pues considerar que es un momento único, ¿no? Que es cuando realmente podemos como tener mucha más información de los estudios que se puedan hacer, ¿no? Entonces creo que hay que hacer como hincapié en ese punto. Sí. ¿Sí? Sería muy bueno incluir en los proyectos sí, es básico, dinero para la investigación. Sí. Hay que decir que, pues claro que en la casa de la catedral de los dos órganos el presupuesto era muy grande, pues no sé si era por eso o no sé, pero yo tengo que decir que Gerard Grenzing realmente tenía un interés enorme para la historia de los órganos. Trabajamos juntos y le pasó todos los datos que yo tenía, todo que yo había escrito sobre los órganos en la catedral. Entonces, eso era un caso en que un organero realmente se preocupaba mucho por la historia y se esforzó realmente y no es que le pagaba para eso, pues, exactamente para eso, pero por su propio interés. Bueno, yo nada más agregaría también los tiempos, ¿no? Que a veces hacer investigación requiere mucho tiempo y justo en los proyectos no consideran esto, que es sumamente importante, porque luego por quererlos concretar en tiempo o porque ya se alargaron, porque las horas de la intervención llevaron más de lo estimado, sacrifican toda la parte de la documentación y la investigación. Pero bueno, también lo que comentaba Ed, que muchas veces se puede hacer una intervención mala por no tener pues todo el conocimiento que te pueden aportar los archivos o la documentación también de los análisis, ¿no? Entonces creo que ahí hay que hacer como un esfuerzo todos, ¿no? ¿Verdad? Sí. Pues y claro que no siempre vamos a encontrar información, ¿no? Podemos buscar. Y probablemente sea más fácil la caja, ¿no? Respetarla, que cuando se trabaja la parte interna y cuando se hacen cosas nuevas, me imagino que es más complicado también, ¿no? Pues yo creo que pues, todo es complicado, ¿no? Sí. Bueno. Gracias. Bueno, y también algo importante que comentabas, que es muy importante, ver los documentos, pero saber interpretarlos.
el documento no es descrito ayer, o sea, no dice cosas que se dijeron hoy. Tenemos que empezar a comentar, a ver las cosas en el contexto en que fueron escritas y cómo se pensaba en ese momento, por una parte. Y por otra, recordar que los documentos no siempre son reales. Muchas veces los documentos son creados para crear una ficción que valide ciertas cosas. Entonces también es importante tener en conciencia que el documento no siempre dice la verdad. O sea, a veces es precisamente lo que nos está diciendo, que no es real. Sí, estoy de acuerdo, sobre todo con los organeros, pues hay organeros aquí, pues no. Y no es nada en contra de ellos, pero históricamente pues preguntaban a los organeros que dieran una evaluación de un órgano, ¿no? Pues el organero, claro que quería trabajo, pues entonces muchas veces los organeros dicen, pues ese órgano no sirve para nada, hay que tirarlo y construir nuevo. Pero ¿es cierto o no? Pues, y pues suena chistoso, pero a veces hoy en día tenemos malas opiniones sobre varios constructores de órganos porque les pasaba eso, ¿no? Entonces a veces no sabemos realmente cómo era la situación. Y a veces se puede estar hablando de algo que pues tenían la intención de hacer, pero nunca se llevó a cabo. Entonces, pues es bien difícil eso de los documentos.